en la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas y comunidades campesinas en sus procesos nativos y todo lo que ellos como ven que debería ser el proceso para la alimentación y la protección de alimentos y de sus tierras, versus algo que también se ve muy necesario tener en cuenta, cómo garantizar la protección de la propiedad intelectual y propiedad industrial en todos los procesos de mejoramiento de las semillas para garantizar los derechos alimentarios. Bienvenidos a Justicia a la Práctica, enfocándolo más a cómo sería la protección de los derechos humanos. Sandra, da una breve introducción tuya de tu hoja de vida, que has adelantado y que estás haciendo también en tu vida académica y profesional. Un cordial saludo para todos, cada uno de los oyentes que nos acompañan en este programa de radio. Mi nombre es Sandra Castiblanco, muchas gracias por esa bienvenida, Andresito. Y pues mi profesión, soy abogada, actualmente estoy cursando una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y en virtud de esta maestría, que implica pues un amplio desarrollo de investigación, quise enfocar mi trabajo de grado en torno a las implicaciones en cuanto a la vulneración de derechos humanos frente a la regulación que actualmente existe en torno a las semillas nativas. En este aspecto, en este tema, se tienen en cuenta mucho las limitaciones que tienen los campesinos para el uso de sus semillas y también las diferentes normas comerciales de propiedad intelectual que están en juego, que a su vez limitan las potestades de campesinos, de indígenas y de todos quienes laboran en el sector rural, pues para poder ejercer sus derechos en cuanto al libre uso de estas semillas, teniendo en cuenta además las diferentes implicaciones que tendrían estas limitaciones en torno a la satisfacción de otros derechos humanos y también derechos colectivos y de los pueblos. Bueno, en esta breve introducción y entendimiento del tema tan importante que vamos a charlar en esta oportunidad, es importante delimitar ciertos aspectos para que la gente comprenda los conceptos que vamos a hablar. Nuestra primera pregunta es clave: ¿qué son las semillas nativas y por qué son importantes para la biodiversidad y la cultura de las comunidades indígenas y campesinas? Bueno, entonces inicialmente pues las semillas son esa parte del fruto que dan vida a una nueva planta. Y centrándonos a semillas nativas, entendemos que las semillas durante la historia de la humanidad han surgido un proceso pues de avance, porque en un inicio las comunidades no estaban acostumbradas a recopilar los frutos y conservarlos para poderlos sembrar posteriormente. Entonces es aproximadamente hace 12.000 años cuando el hombre, en su proceso de supervivencia, dejó a la caza y a la recolección de alimentos como su único sustento para poder sobrevivir, y empezó a centrarse en situaciones o en formas de vida más sedentarias, en donde la agricultura adquirió una mayor importancia. Allí es en donde surgen las semillas nativas, porque estas se consideran como el esfuerzo de diferentes pueblos a través de los años, hace 12.000 años, por conservar y mejorar estas semillas para el consumo humano. Entonces, dependiendo del pues el sector a nivel mundial donde nos encontremos, tenemos que en diferentes lugares del mundo las comunidades trabajaron por unas semillas en concreto. Me detengo en las que correspondieron a nuestro continente, América del Sur, en donde las principales semillas que aportaron nuestros pueblos fueron el frijol, el tomate, la papa, la yuca, el ñame, la batata, el cacao, los frijoles, creo que se repitió, el pimentón y el zapallo. Y, por ejemplo, esa es una muestra de la gran diversidad que nosotros le aportamos. Esas fueron las semillas que se originaron en nuestro continente y que nosotros le aportamos a la humanidad para que pudiera disfrutar en su dieta. A mí en lo personal me gusta mucho el tomate y el frijol, y contento entonces de que estos sean frutos que se empiecen a dar en nuestra región. Acá
el tomate que se da sobre todo en las tierras boyacenses es muy, muy rico, junto con el chachafruto, que es conocido también como el frijol del monte, que de hecho es un alimento excelente, alto en proteína. Exacto. Completando un poco la respuesta, la relación que tienen las semillas nativas con los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas y campesinas, pues tienen que ver precisamente con ese patrimonio que ellos le dieron a la humanidad por el trabajo que durante años han venido generando en torno a la conservación de estas semillas para que pueda disfrutarse en la sociedad. Entonces, sus derechos no solo van en torno a poder usar esas semillas, a poderlas conservar, sino a que se reconozca ese esfuerzo que durante siglos han tenido en cuenta estas comunidades para beneficio de todos y que no puede ser opacado por medidas comerciales y medidas que no atienden a la realidad de la sociedad. Acá me entran entonces dos conflictos fuertes. Estás hablando que parte de los derechos humanos que se entran a discutir en la protección de las culturas indígenas y campesinas es sobre todo esa tradición cultural, intercultural de ellos, versus algunos desarrollos de derechos que se vienen a hablar sobre la seguridad alimentaria, de lo que se habla que la ciencia y la exploración de la ciencia con la evolución de la semilla y la evolución de todo este desarrollo científico para modificar genéticamente estos alimentos indicarían que pueden brindar esa seguridad alimentaria del, pues prácticamente que del mundo, al entender que algunos procesos tradicionales y culturalmente tradicionales no pueden llegar a desarrollar un alimento tan rápido como lo ha logrado hacer la ciencia, que un alimento que se demora 9 meses lo pueden lograr en 4 meses y que se protege de plagas, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo cierto? Entonces, estos serían los derechos humanos que están en conflicto con todos estos derechos que surgen a través de la propiedad intelectual. Pues como tal, lo que está en juego no son solo derechos humanos, porque en esto pues la noción de derechos humanos implicaría que no solo afectaría a las comunidades indígenas y campesinas, sino a toda la humanidad en concreto. Están en juego derechos colectivos, derechos de los pueblos y también situaciones relacionadas con la protección del medio ambiente. Lo explico de la siguiente manera. Como bien lo decías, con la llegada de los alimentos modificados genéticamente se trajo una idea para la sociedad de que estos eran mejores porque aportaban mayores beneficios, cosechas más rápidas, mejor resistencia a plagas, posiblemente un acceso masivo en cuanto a la producción. Esa fue la idea que se plasmó. Pero en el desarrollo de mi investigación he podido descubrir a diferentes autores que sostienen una teoría totalmente distinta. Entre ellos existe un estudioso muy importante sobre esta temática que se llama Martín Uribe Arbeláez. Él es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y tiene un aporte muy importante sobre este tema, que es un libro denominado Propiedad Intelectual sobre Semillas, analizando en específico lo que fueron o lo que son los convenios POP y los derechos de los agricultores. En este libro se hace un análisis interesante sobre la incidencia que han tenido estos alimentos en la vida del ser humano, partiendo por una premisa, y es que no todo lo que nos dijeron es verdad. Los alimentos modificados genéticamente tienen unas connotaciones a nivel económico, a nivel de salud y a nivel cultural de los pueblos. Me detengo en el primero, en el económico. Toda vez que estos alimentos, con la llegada, por ejemplo, con la existencia de la Organización Mundial del Comercio y su antecedente, que fue el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y del Comercio, pues estas entidades comerciales han propendido por respaldar a aquellos impulsadores del comercio. Uno de ellos, en materia de innovación de patentes, pues los obtentores de variedades vegetales. A través de estas organizaciones se han desarrollado una serie de convenios, una serie de acuerdos internacionales entre los cuales se encuentra
el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el cual a su vez dio origen a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Esto se sucedió aproximadamente en el año 1961 y con estas organizaciones lo que se propendió fue por proteger a la persona que desarrollaba un alimento como tal, una planta modificada genéticamente, y pues la sometía al proceso de patentización, obtenía la patente y con ello se le daban unos beneficios como el beneficio de exclusión de dominio como tal, tener beneficios sobre esta obtención a nivel comercial. Entonces, una explotación por unos 10 años, actualmente están 10 años la protección de esta patente, y ello le daba la posibilidad de explotarla a nivel comercial. Sin embargo, a nivel económico esto suele ser o es algo que afecta a las comunidades, porque quiere decir que quien tiene la patente está en la posibilidad de exigirle a las personas que se benefician de las semillas, que es toda la humanidad, condiciones, por ejemplo, como de precio, lugar, modo de adquisición, entre otros. A nivel de salud, entonces, según este autor, existen diferentes estudios que demuestran que las semillas modificadas genéticamente tienen unas implicaciones en la salud de los seres humanos a nivel negativo. Se han desarrollado diferentes estudios que demuestran que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con patentes de alimentos, de patatas, estos generan problemas en los riñones de los seres humanos, desencadenando en muchas ocasiones en situaciones de cáncer o de problemas en los riñones, entre otros. Y a nivel del tema del medio ambiente, porque también los estudios que se han desarrollado sobre la materia han demostrado que los organismos modificados genéticamente, semillas, generan un debilitamiento del suelo, porque pues son el gasto nutritivo es mayor. Pero son semillas que no le aportan a la tierra nutrientes, no le aportan como tal beneficios para que la tierra pueda recuperarse luego de una cosecha, y con ello pues se pueda tener una próxima cosecha más abundante, o que la tierra por lo menos quede fortalecida en nutrientes. En ese entendido, pues las implicaciones que tiene estos derechos de propiedad intelectual sobre las semillas nativas, pues afectan a todo el colectivo, y se ven presentes la relación entre derechos humanos tales como el de la alimentación, en el derechos de los pueblos como la autodeterminación de los pueblos, y pues la posibilidad de la protección de sus derechos o de su cultura o como tal conocimientos ancestrales. Y a nivel de derechos colectivos, pues encontramos que están en juego derechos a contar con un medio ambiente sano, por un lado, y segundo, a la protección de esos pueblos indígenas en cuanto a sus creencias y costumbres y ancestrales. Bueno, ya entendiendo todo esto que serían las generalidades del conflicto que tiene este tema en debate, entramos a analizar cuál sería el papel del Estado, cuál serían esos momentos en el que el Estado tiene que garantizar lo uno o lo otro, porque a fin de cuentas, cómo se relaciona el Estado con un organismo institucional que también tiene que firmar acuerdos y trabajar con otros estados y reconocer ciertos derechos, proteger otros derechos. ¿Qué papel jugaría o qué obligaciones legales tendrían los gobiernos para la protección tanto de la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, y por otro lado también proteger y garantizar los derechos que reconocen en materia de propiedad intelectual e industrial? Pues como tal, esa es una pregunta bastante de bastante sustancia y bastante compleja hoy en día, porque lo que se puede dar cuenta en las normas vigentes es que existe un choque entre normas comerciales, normas de propiedad intelectual y normas
sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, también derechos colectivos. Y que en esta última, como lo estamos tratando en esta temporada, pues tienen una carga constitucional y de garantía constitucional. Exacto. Entonces, pues estos tratados internacionales sobre derechos humanos sabemos que tienen un rango importante en nuestro ordenamiento jurídico por pertenecer al bloque de constitucionalidad y pues de esa manera formando parte de la Constitución misma, en ese entendido irradiando todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, encontramos que en el mismo ordenamiento jurídico existen normas de inferior jerarquía, pues que contienen limitaciones para los campesinos para poder ejercer sus derechos frente al uso de las semillas nativas. Y pues frente a la pregunta de qué debería hacer el Estado, pues el Estado debería asumir una posición de protección frente a las, pues en mi concepto, frente a las comunidades indígenas, porque pues aquí estamos viendo temas de choque, pero pues lo que tenemos actualmente en nuestro Estado es que se le está dando la prevalencia a la protección del comercio, normas comerciales, desarrollos pues de las patentes, pero se está dejando de lado para mí situaciones más importantes como lo es dotar de seguridad alimentaria a la comunidad, especialmente a nuestro país, brindar las herramientas para que nosotros tengamos el acceso a la alimentación de una manera continua, independientemente de condiciones físicas, económicas o sociales. Entonces, el deber ser implicaría que el Estado debería tener mayores garantías para las comunidades, estando en juego situaciones indispensables para el ser humano, como la alimentación. En ese entendido, existe la obligación para el Estado para que genere limitaciones o como tal mayores prerrogativas a las comunidades, por ejemplo, que en casos como estos que afectaban a la sociedad, estableciera mecanismos tales como la consulta previa. Eso no se ha visto en nuestro país de manera formal. No se ha desarrollado este mecanismo para preguntarle a las comunidades si están de acuerdo, por ejemplo, con el desarrollo de regulaciones que protejan los derechos en materia de propiedad intelectual frente a pensiones vegetales. Y esto es pues implica una vulneración de derechos humanos y vulneración de derechos colectivos que pues actualmente hay que afrontar y pues obviamente disminuir esas consecuencias negativas que tiene en nuestra sociedad. Ahí pones algo muy clave, muy importante que pasó hace ya vamos para cerca de unos 25 años cuando se comienza a negociar el TLC con Estados Unidos. No se hizo una consulta adecuada y se les decía y se vendió la idea de que la implementación de este Tratado de Libre Comercio iba a beneficiar económicamente a un país productor como lo es Colombia. Pero como no se dieron los lineamientos de cómo iban a producir, pues estamos teniendo problemas también internos en la economía y la seguridad alimentaria interna, que se ve reflejado y sobre todo en estos últimos años con las crisis económicas y de salud que se han presentado a nivel mundial, se están reflejando en un alza del valor final de los alimentos a nivel nacional, porque muchos de estos productos que deben adquirir los campesinos para poder vender y para que su mercado lo puedan sacar a la venta son internacionales y vienen con valores del dólar. Me pones a pensar claro en ese ejemplo. Nunca se dio un proceso adecuado de cómo educarlos y cómo consultar a nuestras comunidades indígenas y a nuestras comunidades campesinas de si estaban de acuerdo con estos procesos, porque tenían que estar entonces presentes de que estas semillas que iban a trabajar ya no dejaban de ser sus semillas, sino que tenían que comprar otras semillas. Exacto, y es que en ese aspecto, pues nuestro país pues ha sido víctima de diferentes medidas que no lo han beneficiado y que tienen un trasfondo histórico importante, sobre todo en relación con las crisis a nivel, por ejemplo, de acceso a la tierra y a nivel agrícola que se han vivido en el país. Entonces, más de 200 años. Nos han hecho pensar, por ejemplo, que adoptar los modelos económicos de otros países
son funcionales para nuestro país. Pero pues no se han dado cuenta, o como tal, sí nos hemos dado cuenta, pues obviamente por las consecuencias negativas que hemos tenido, pero en su momento pasa lo mismo con lo que yo manifestaba anteriormente. Se vende la idea como algo muy beneficioso para el país, pero no se está estudiando de fondo si realmente tendría implicaciones positivas en el mismo. Y eso lo que traen es en graves crisis para los sectores, y en este caso para el sector agrícola, pues que está sufriendo diferentes escenarios, no solo, pues también haciendo un poco más amplios, no solo se trata del uso de semillas, también se trata del fortalecimiento del sector en torno a ser más competitivos a nivel internacional. Eso se garantiza pues con el apoyo estatal, con el apoyo también en temas de contar con tecnología adecuada que permita pues esa competitividad a nivel internacional, y que pues actualmente ha sido muy difícil para nuestro país. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esa situación. Y pues a nivel de interculturalidad de los derechos, pues tenemos que nuestro país se identifica como un país que es pluricultural, es decir, reconoce la existencia de diferentes culturas dentro de sí mismo, pero hay que hablar un poquito más allá y hablar de interculturalidad, es decir, que el mismo Estado sea capaz de no solo reconocer la existencia de las diferentes culturas, sino que se tenga la posibilidad y la garantía de que esas culturas sean tenidas en cuenta, y que las normas tengan presentes esas situaciones y respeten, por ejemplo, en torno a la visión, la cosmovisión de las comunidades indígenas y también campesinas frente al uso de sus semillas. Esto también implica el reconocer que las semillas nativas no fueron un invento de un tiempito corto que sucedió de un momento para otro. Es un trabajo de arduo, de años de las comunidades, y pues ahí está principalmente otro de los argumentos que establece por qué otorgarle un beneficio, una protección en materia de derechos de propiedad intelectual al que modifica genéticamente una semilla, si él no la obtuvo desde ceros y se tuvo que valer de ese conocimiento ancestral, de ese conocimiento previo que los pueblos desarrollaron para poder tener hoy en día esas semillas. Entonces es como la semilla. Exacto, y es una discrepancia bastante interesante, porque pues tienen razón, las comunidades trabajaron esas semillas durante años, y no es justo que quien obviamente las desarrolló a nivel tecnológico, a nivel científico, pues sí obtuvo un beneficio, pero no tiene por qué tener exclusividad frente a ese producto, porque ni siquiera los pueblos anteriores hicieron eso. O sea, estas semillas generan en la comunidad principios tales como la solidaridad entre los pueblos, el traspaso de los conocimientos de generación en generación a través, pues, principalmente de las personas pues más sabias en estas comunidades, que son los mayores. Entonces son situaciones que ponen en jaque una realidad que afecta a la comunidad entera, y que lastima muchos de los esfuerzos que muchos pueblos han desarrollado por la comunidad, y que pues hoy en día con estas normas se desconoce ese esfuerzo que se realizó, y que pues obviamente no lo tiene en cuenta. Bueno, acá también entonces nacen preguntas fuertes respecto entonces también a esa propiedad colectiva que generaron los pueblos. ¿Qué mecanismos podemos ir desarrollando y pueden tener presente tanto las comunidades indígenas como los defensores de derechos humanos y la sociedad en general para garantizar la protección por parte del Estado de estas comunidades y en los derechos interculturales que venimos hablando que se desarrollan en ellos? Bueno, pues existen diferentes instrumentos a nivel internacional que propenden por la protección de la biodiversidad a nivel de pues, los recursos con los que se cuentan en la naturaleza. Ese convenio es el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Decisión 391 de 1996. Estos instrumentos
generan una obligación para los estados para propender por la protección de la diversidad biológica pues dentro de sus estados y pues por eliminar esas conductas o esos actos que están yendo en contravía de esa biodiversidad. Como pues bien lo podemos establecer a través del desarrollo de organismos genéticamente modificados, otras de las desventajas que se generan con esta práctica es que se da una uniformidad en cuanto a las semillas que se obtienen, dejando atrás la gran diversidad que existe hoy en día, que aún se conserva y pues que ya lo venimos diciendo, es un aporte de los pueblos. Pero también existen otros instrumentos, tales como el derecho fundamental a la consulta previa. Entonces, esta es una herramienta importante que debe tener en cuenta las comunidades y que se refuerza últimamente con los diferentes tratados que se han expedido sobre el tema ambiental y que exige al Estado que si va a implementar una decisión que afecta los derechos de las comunidades, primero debe consultarles si éstas se encuentran de acuerdo o no con esas medidas para poder ser implementadas. Otra de las declaraciones que se pueden tener en cuenta sobre esta materia es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que precisamente hace un llamado para que el Estado pueda ser un guarda de los derechos de los pueblos y también garantice, por ejemplo, lo que es la interculturalidad de los derechos y que pueda trabajar en que se respeten esas cosmovisiones indígenas, esas costumbres ancestrales que se tienen por parte de estos pueblos. Y últimamente uno de los instrumentos que mejor han descrito esta situación es el protocolo de Nagoya y el Summa Causai. Entonces, estos conceptos se desarrollan principalmente en ordenamientos jurídicos latinoamericanos, tales como Bolivia y Ecuador. En estos se desarrolla una visión del ordenamiento jurídico intercultural. Se reconoce la existencia de diferentes culturas, pero no solo se reconoce, se introducen dentro del mismo contenido de la Constitución y en ellas se establecen mecanismos para que se puedan respetar los derechos y las cosmovisiones indígenas y culturales. Estos conceptos hacen alusión precisamente al respeto por los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, por un lado, y por otro lado, porque el Estado propenda por la protección de estas cosmovisiones a través de los diferentes mecanismos constitucionales. Entonces es algo muy novedoso lo que ha sucedido en Ecuador y en Bolivia. Leyendo incluso su propia constitución que tienen ahora, la constitución de Ecuador es muy bonito con esa idea y esa axiología de la protección de los pueblos indígenas. Exacto, y especialmente Ecuador ha sido el que ha establecido mecanismos que efectivamente permiten a las comunidades que se les respete sus derechos ancestrales y que se les permita, obviamente, por ejemplo, en materia de semillas, el desarrollo de sus semillas nativas sin restricciones. Además, estos ordenamientos jurídicos han tenido unas iniciativas novedosas, entre comillas, porque pues también otros la pueden interpretar como iniciativas que van en contravía, por ejemplo, de normas aplicables a nivel comercial. Pero para ellos ha sido más importante proteger a sus comunidades, proteger internamente a sus personas y de esa manera generar mecanismos para que, por ejemplo, en lo que atiende a las normas de la Organización Mundial del Comercio, a las sanciones que le son aplicables en materia de, por ejemplo, no proteger la propiedad intelectual, prevalecer dentro de su ordenamiento jurídico y la protección frente a las semillas nativas. Entonces, son ordenamientos jurídicos que han ido en contravía de lo que a nivel del comercio se ha establecido, pero que han generado internamente dentro de sus territorios mayor seguridad en materia alimentaria y eso pues, permitiendo, aportando a la consecución de la seguridad alimentaria precisamente. Bueno, acá me saltas incluso varias preguntas respecto también con qué ejemplos y qué has visto tú que ha sucedido en otros estados.
pero podemos hablar un poco más con experiencias que existen en otros países, especialmente en Europa, que Europa, siendo una de las zonas más neoliberales, busca también la protección y la protección de la propiedad intelectual individual, llamémoslo así, sobre la propiedad intelectual colectiva, en especial de los pueblos nativos. ¿O tienes algo más mapeado sobre este conflicto y esas experiencias de los países, sobre todo de las acciones que han tomado los gobiernos bajo los movimientos del ejercicio de esta protección de algunos defensores de derechos humanos? Echémosle un paréntesis acá corto. Quienes quieren repetir y entender toda esta argumentación pueden volver a repetir el capítulo, porque es un capítulo muy nutritivo de conocimiento, y comenzar a desarrollar también diferentes acciones sobre lo que hemos hablado en esta temporada para acudir a los jueces, a las altas cortes o incluso a las corporaciones autónomas de las diferentes regiones que ayuden a proteger estos en sus procesos de agricultura, ya sean nativos o lo que vienen desarrollando de forma autónoma versus lo que se le está imponiendo por diferentes tratados comerciales y tratados de propiedad intelectual en garantía de la protección de la semilla genéticamente modificada o transgénica también conocida. Regresamos a la pregunta. ¿Tienes algún ejemplo también de lo que ha pasado en Europa o en países en zonas también más neoliberales que ya se han olvidado un poco de sus tradiciones indígenas? Pues como tal, mi estudio, el estudio de mi investigación se centró principalmente en el análisis de un derecho comparado frente a países latinoamericanos. Sin embargo, la incidencia que han tenido los países europeos sobre la materia ha estado ligado principalmente precisamente a esos tratados de derechos frente a propiedad intelectual y también los tratados internacionales de comercio que han aportado de alguna u otra manera a la crisis que hoy en día vive nuestro país, porque pues en su momento estos países como tal, muchos de los países que se consideran desarrollados, pues han aprovechado estos mecanismos, estas estrategias comerciales, pues para poder sacar avante sus mercados, pero desconoce la vulnerabilidad que existe frente a los países en vía de desarrollo y que pues obviamente afectan a nuestros estados en torno al desarrollo que se tiene en el sector agrario. Es importante tener en cuenta que sobre esta materia, a nivel comercial, lo que se establece, por ejemplo, una diferencia importante es que para la Organización Mundial del Comercio todos los estados son iguales. Aquí no hay una discriminación por temas de desarrollo, que unos países son más fuertes a nivel comercial y otros no lo son. Entonces, en ese entendido, a nosotros nos tratan con el mismo rasero que tratan, por ejemplo, a Estados Unidos, que cuenta con unos avances importantes en materia de la agricultura por la tecnificación que tiene en el campo. Nos aplican las mismas prerrogativas y por esa razón es que nosotros somos débiles actualmente a nivel de la agricultura. Precisamente las experiencias de Bolivia y de Ecuador hacen alusión a esa diferenciación que debe existir frente al trato, porque pues no nos pueden atribuir las mismas obligaciones que a países que ya cuentan con un desarrollo tecnológico pues bastante avanzado que pues, nosotros que actualmente estamos trabajando en ellos ahora. Entonces, pues principalmente esa es la relación que tienen los otros países sobre esta temática y que pues obviamente inciden en la problemática que se está estudiando. Bueno, Sandra, entrando en nuestra recta final de este capítulo tan nutritivo, me gustaría que dieras unas conclusiones, unas reflexiones al respecto. Y pues finalmente invites a las personas que estén interesadas en este tema, en seguir trabajando sobre este tema, continuar con tu investigación e incluso realizar activismo en relación a los argumentos que has encontrado, se comuniquen contigo. Gracias, Andresito, y pues cada
cada una de las personas que nos escuchan, los oyentes. Este es un tema apasionante, tiene pues unos aportes en conocimiento bastante nutritivos, pero más que eso, el llamado es para no solo a los abogados, también a los agrónomos, a pues, personas dedicadas al desarrollo de estudios científicos. Como bien sabemos, o bueno, lo expusimos aquí, existen muchas cosas que no sabemos aún sobre los alimentos modificados genéticamente, los alimentos transgénicos. Y esta situación es importante para la humanidad conocerla porque pues no sabemos a qué nos atenemos. Hoy en día a nivel masivo nosotros estamos consumiendo estos alimentos y pues nosotros somos en muchas cosas ignorantes de lo que implica esto para nuestra salud, de lo que implica para el medio ambiente. Este estudio jurídico trata de evidenciar lo que a nivel normativo, a nivel del ordenamiento jurídico se ha establecido y que afecta los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de los pueblos. Pero existen muchas más cosas que está en cabeza de otras ciencias y que puede llegar a dar cuenta de afectaciones que el ser humano puede estar viviendo por estos alimentos. La invitación es para que a cada uno de los oyentes les quede esa duda y esa incógnita frente a qué se puede hacer por parte de ellos para poder indagar sobre qué incidencia tienen estos alimentos en nuestra vida cotidiana. También las conclusiones que se presento en este programa de radio aún preliminares, porque pues mi trabajo aún está en vía de desarrollo, es que efectivamente pues las normas comerciales actualmente han tratado de opacar muchos de los esfuerzos que los pueblos han desarrollado durante años, milenios, y pues esas dinámicas afectan principalmente al ser humano, porque pues si en un inicio el desarrollo de las semillas se ha venido plasmando bajo principios de solidaridad, de pues distribución entre los pueblos, de por ejemplo el intercambio de semillas entre las comunidades, pues con estas prácticas restrictivas lo único que se logra es que sean unos pocos los que se beneficien de las semillas, que se apropien y que se generen monopolios frente al uso de las mismas, lo cual afecta principalmente a la comunidad. Y esas dinámicas no permiten un pleno ejercicio y disfrute de derechos humanos tales como el de la alimentación, el cual según la FAO implica que todo ser humano tenga acceso en todo momento a un alimento y pues que eso no dependa de situaciones económicas, físicas ni culturales. Por esa razón, vuelvo, insisto, una conclusión preliminar de mi estudio establece que nuestra sociedad ha venido favoreciendo dinámicas comerciales en lugar de el fortalecimiento de principios tales como la seguridad alimentaria, y ello pues es una afectación no a los derechos de unos pocos, sino a los derechos de toda la humanidad, que está poniendo en juego algo indispensable para su subsistencia, tales como la posibilidad de acceder a un alimento nutritivo y a un alimento continuo para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y es que la alimentación es algo que nos interesa a todos, porque si no comemos, ¿qué pasa? Exacto, Sí. exacto. El ser humano debe hacerse más preguntas frente a esa incógnita. Inicio uno de mis capítulos estableciendo que a veces las preguntas que el ser humano difícilmente puede responder son las que parecen ser más obvias. Uno dice, ¿y qué hago sin alimento? No, pues lo compro, no, pues siembro, no, pues... Pero frente a esta dinámica y esta choque de situaciones que se ponen en presente en el programa de radio que estamos actualmente, pues se evidencia que no es tan fácil responder a nivel jurídico. La ponderación no es tan fácil, porque estamos hablando frente a derechos humanos, colectivos y de los pueblos, sin desconocer que la propiedad intelectual obviamente tiene en nuestra sociedad que tener una protección
obviamente frente a la innovación que tiene una persona para el desarrollo de estos avances tecnológicos, pero tal vez el llamado esa no es la forma. La forma no es generando situaciones de monopolio y generando situaciones de vulnerabilidad para todo un conglomerado. Muchas gracias por participar acá. No olvides algún medio de contacto para personas que quieran seguir desarrollando este tipo de investigaciones o estén buscando consultoría para ejercer diferentes acciones en esta materia. Claro que sí, me pueden escribir a mi correo electrónico abogadasandracastiblanco@gmail.com o pues por mi nombre me encuentran igualmente en redes sociales, Sandra Castiblanco. Allí podemos hablar sobre este tema y pues ampliar mucho más el horizonte del estudio para que tenga una mayor incidencia en nuestro diario vivir. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Estaremos pendientes de diferentes capítulos donde ustedes seguirán aprendiendo cómo argumentar y ejercer diferentes acciones en las relaciones con el Estado y la administración pública y la garantía de los derechos fundamentales, derechos humanos e incluso cualquier otro tipo de derecho conexo que se viene desarrollando en diferentes aspectos y dinámicas de nuestra sociedad y de nuestra legislación. Nos estaremos escuchando en siguientes capítulos. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.